La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa y es indestructible. En este momento yo declaro que mi corazón y mi mente, mis ojos y mis oídos son ungidos por medio del Espíritu Santo para recibir las verdades eternas de la palabra de Dios, y al aplicarla con precisión transformará mi vida. Desde este día en adelante yo nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. ¿Lo creen, queridos? ¿Lo creen? Levante su Biblia, diga: esta es la palabra de Dios y sus promesas son para mí. Así es. Antes de sentarse, busque a alguien, enséñale los dientes, sonríale, salúdele. Si no lo ha hecho, dígale: qué bueno estar juntos en la casa del Señor, reunidos, alabando su nombre. Y por favor, tome su asiento en este momento. Queremos iniciar nuestra enseñanza. Una vez más, damos gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan. Estamos, muchos de ustedes saben, transmitimos las enseñanzas, las predicaciones en la red del Facebook, pero ahora estamos grabando otros videos para ponerlos también en lo que es la internet, la red de la internet, porque muchos de ustedes no manejan Facebook, pero lo pueden ver en la internet. Entonces estamos combinando esas dos cosas. Entonces, que no les impresionen estos teléfonos que están aquí. Saludos a los hermanos de Facebook. Pero hermanos, aquí estamos concentrados para la palabra, y los hermanos que nos acompañan en las redes sociales también van a ser edificados con el mensaje que nos trae el Señor para hoy. No sé, como que el café no me hizo bien efecto, mi garganta está con necesidad de claridad. Gloria a Dios. Es que no tomé café temprano. La leche no hizo efecto. Gloria a Dios. El título del mensaje de hoy, hermanos, nos falta esa escritura. Siempre Miguel me dice: pastor, la escritura de Josué no la decimos. Bueno, vamos a decirla. Esta es una promesa poderosa, queridos, y quiero que todos la repitamos con fe, la repitamos creyendo con confianza que esta es una verdad que Dios nos da. Todos leemos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos creen eso? Esa es la escritura que hemos escogido para el año 2023, que estamos ya a mitad del año, ya vamos a más de la mitad del año 2023, y nosotros creemos, queridos, que es el año que Dios nos ha dado para conquistar. Amén. Para conquistar no solamente terrenos espirituales, para conquistar almas, para conquistar enfermedades, para conquistar temores, para conquistar malos hábitos en nuestras vidas. Hermanos, con esta escritura nos apoyamos, que el Señor está con nosotros para ayudarnos. Muy bien, el título del mensaje hoy: hay miles de religiones, pero hay un solo evangelio. Repita conmigo ese título, por favor. Hay miles de religiones, pero hay un solo evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Y todos nosotros entendemos, si somos creyentes, que el evangelio significa buenas nuevas. El evangelio significa el plan de Dios que Él trazó, mandando a Jesús para venir a salvarnos. Cuando una persona cree en el evangelio, ahorita vamos a explicar todo esto, queridos. Cuando una persona cree en el evangelio, esa persona transforma su vida. Y la razón, ¿cuál es? Es porque, hermanos, el evangelio, vamos a mirar la pantalla siguiente, el evangelio es el poder de Dios que salva al que cree. Y no solamente cree en la palabra, pero tiene fe. Y que tiene fe y acepta la justificación de Jesús delante de Dios. Ese es el evangelio, ese es el significado, queridos, del evangelio. En una ocasión, a todos sabemos quién fue Billy Graham, un gran evangelista que Dios usó en las últimas décadas. Este hombre, hermanos, estaba dando un testimonio acerca del poder del evangelio.
Platica él que en una ocasión estaba una persona dando una conferencia por allá en Chicago. Era un misionero de la India. Lo habían invitado, él estaba haciendo misiones, alcanzando gente en la India para Cristo. Lo invitaron a Estados Unidos a dar una conferencia y cuando terminó, alguien le dijo, bueno, ¿sabes por qué es que tú estás llevando a Jesucristo a esos hindúes? Ellos no necesitan a Jesús, ellos ya tienen sus propios dioses. Y este hombre, el misionero, ¿verdad?, le respondió, dice, no, ellos sí necesitan a Jesús, porque cualquier persona, no importa en cuál lugar del mundo esté, si no tiene a Jesús, no tiene nada. ¿Y qué es, hermanos, el mensaje de Jesús? Es el evangelio que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Después está diciendo Billy Graham que él estaba preparándose en una ocasión para ir a un viaje a África. Ustedes saben que él era un evangelista mundial. Y el vecino le hizo una pregunta con un poco de menosprecio, está diciendo él. Que le dijo, ¿para qué vas tú a llevar tu religión allá a esos países de África? Ellos ya tienen sus dioses, ellos ya tienen su religión. ¿Para qué les llevas tu religión? Entonces dice Billy Graham que él le contestó, ellos necesitan a Jesús. Yo no voy ni al cruzar la calle para dar religión, pero sí soy capaz de cruzar un océano para llevar a Jesús. La diferencia, queridos, entre la religión y el evangelio es muy grande. Hay miles de religiones, hay cantidades, y si ustedes se dan cuenta, cada vez en la actualidad salen más religiones. Una de las algo recientes es esa religión de, ¿cómo se llama? La donde están los artistas, ya se me olvidó el nombre. Cientología. Y así como esas, hay una gran cantidad de religiones que las personas buscan, tratan de hacer, de adoptar para sentirse bien, para ellos tener algo de paz interior, pero ninguna religión, queridos, ninguna religión. Nosotros algunos fuimos muy entrados en una propia religión. ¿Y qué es lo que nos trajo esa religión? No nos trajo salvación. Estábamos llenos de costumbres, de tradiciones, de ritos, pero no había ninguna transformación en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Amén. Hasta que vino el evangelio a nuestra vida. El evangelio ha estado aquí, hermanos, desde que Jesús vino a este mundo. Y nosotros, en el momento que abrimos nuestro corazón al evangelio, fue cuando experimentamos el cambio en nosotros, porque el evangelio, queridos, es poder de Dios. El evangelio es, hermanos, poder de Dios que salva al que cree y que en fe, esa persona en fe acepta que Jesús le ha justificado por su muerte en la cruz. Hoy en día, queridos, aún nosotros como creyentes que conocemos la palabra de Dios, escuche bien, algunos otros mal interpretamos el evangelio. ¿Por qué estoy diciendo eso? La razón es porque nosotros queremos con nuestras obras ganarnos el favor de Dios, con nuestro buen comportamiento, con nuestras largas horas de oración. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Pero queridos, tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para recibir el evangelio. Porque el evangelio nos fue dado. Es una dádiva, es la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, queridos? Y vamos a estar mirando hoy en la palabra de Dios cómo este evangelio, escúcheme, queridos, nos transformó. Desafortunadamente hemos sido tan influenciados y enseñados mal que nosotros tratamos de ganar el favor de Dios. Que Dios se agrade de mí. Y tratamos de hacer más esto, portarnos mejor, etcétera, etcétera. Queridos,
Dios nos amó en la condición que estábamos, perdidos en tinieblas, llenos de pecado. Dios nos amó en esa condición y nos dio el Evangelio para transformarnos, porque el Evangelio es poder de Dios. Pablo dijo estas palabras en Romanos capítulo 1, Romanos 1, si lo podemos poner por favor, 1, 16 y 17. Mire lo que dijo Pablo, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo era un predicador escogido por el Señor, enviado a llevar el mensaje de la salvación. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio, queridos, poder de Dios para salvarnos. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, es poder de Dios, no nuestro. Amén, amén. No es nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento, nada tiene que ver con eso. Es el poder de Dios operando en el corazón del hombre que reconoce, escúcheme bien, el hombre que reconoce, la persona que reconoce que Cristo es el Salvador. Es el poder de Dios para la salvación de todo, aquí está la clave, de todo aquel que cree. Todo aquel que cree, no que hace cosas, no que se gana, no que trabaja, el que cree. ¿Estamos escuchando, hermanos? Todo aquel que cree, al judío primeramente, el Evangelio, la palabra de Dios vino a los judíos, pero también al griego. El griego representa a todas las otras razas, a todas las otras personas que existen en este mundo. Porque a lo suyo vino, dice Juan 1:12, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, hablando de Jesús, lo rechazaron. Pero a todos los que le recibieron, somos nosotros, Dios les ha dado, lo recibieron, no quisieron algo, lo recibieron nada más. Les dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Diga, somos hijos de Dios. Porque Jesucristo nos justificó. Creímos en eso y recibimos la justicia de Dios. Por fe somos salvos, no porque hacemos cosas para ganar la salvación. Versículo 17 habla de la justicia. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio, estamos hablando del mensaje de Dios, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Dios nos enseña la justicia en el mensaje del Evangelio por fe. Diga, por fe. Por fe. No por obras. No por obras. Nadie, queridos, podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Amén. Nada, no se puede hacer nada, porque no se trabaja por ella. Dios nos la dio. Y esta justicia se revela por fe y para fe. En otra traducción dice desde el inicio hasta el fin. Donde dice ir por fe y para fe, dice desde el inicio hasta el fin. Como está escrito, más el justo, diga eso, más el justo por la fe vivirá. Dígame, queridos, ¿en qué somos justos nosotros sin Dios? Dígame en qué. Dígame en qué somos justos sin Dios. Sin haber sido lavados con la sangre de Cristo, ¿en qué somos justos? Para nada. Pecadores empedernidos. Eso somos sin Jesús. Pero, ¿por qué dice el justo? ¿Por qué dice el justo por la fe vivirá? ¿Por qué dice? Si no somos justos. Sin Cristo no somos justos. Es porque Él imputó, cortó, quitó, arrancó el pecado del corazón y nos hizo justos. Ahora, como justos, vivimos por fe. Vivimos por fe y no por obras. Y algo, hermanos, interesante que tenemos nosotros aquí, el poder del Evangelio, es que después de 2000 años que este evento ocurrió, Jesús salvándonos, después de 2000 años, el Evangelio no ha perdido nada de su poder original.
Así como se salvó la gente en la iglesia primitiva que oían que Cristo había perdonado sus pecados, que había muerto en la cruz y decían, yo necesito salvación, soy pecador. De la misma manera sigue aconteciendo el día de hoy. El poder del evangelio, queridos, el poder de Dios sigue operando como cuando sucedió el primer día. En otras palabras, el poder de la redención, de la sangre, el perdón de Cristo, su sangre preciosa lavándonos, sigue operando el día de hoy. Amén. Después de estos 2000 años, ¿qué ocurrió primero? Porque, hermanos, el evangelio es el poder de Dios, escuche bien, que toma a una persona, por ejemplo, vamos a hablar de una persona, un ladrón que es malo, que anda haciendo violencia, tomando las cosas que no debe de otras personas. Cuando esa persona se arrepiente, hermanos, el poder del evangelio lo convierte en una persona honesta. Ese es el poder del evangelio. Ninguna institución, ningún programa, ningún método cambia a una persona como cambia el evangelio. Amén. El evangelio es el poder de Dios que transforma, escuche bien, a un asesino. Lo hace con un corazón lleno de amor. Amén. El evangelio, queridos, es el poder de Dios que levanta a una persona de los vicios, malos hábitos que esa persona tenga y lo hace una persona limpia. Lo hace una persona transformada. Amén. Eso, queridos, no lo hace nadie. Amén. Solamente Dios. Así es. Estoy dándole unos ejemplos. Miren su ejemplo. Cuidadito. Mis hijos, mi esposa, pues me conocen ya como cristiano, pero no digo que era un perdido, un enviciado, no, pero era un pecador bien hecho y derecho. Como ustedes. Pero vino el poder del evangelio y nos transformó. ¿Estamos de acuerdo, queridos? Miren lo que dice el libro de Lucas. Lucas, ahí está la cita, capítulo 4. Cuando Jesús vino, queridos, a empezar su ministerio, cuando Él inició, Él leyó en el libro de Isaías estas palabras tan poderosas. Y yo quiero que ustedes, pensando en la pantalla que dice allí, hermanos, que el evangelio no ha perdido su poder original. Miren lo que está hablando Jesús, 4:18 de Lucas, 18 y 19, cuando lo tengan, amén. Digan un amén. Amén. Dice así, hermanos, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando Jesús, está leyendo de Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto, queridos, sigue ocurriendo hoy en día. La mayoría de las personas que habitamos en este mundo, en este tiempo, hemos conocido del Evangelio, hemos oído del Evangelio. Nos han hablado, nos han predicado, nos han exhortado el Evangelio. Cristo te salva, Cristo te ama, Él te puede hacer libre. ¿Por qué razón, queridos, sigue siendo efectivo? Porque es poder de Dios que nunca termina, nunca cesa, nunca, queridos, llega a su fin. Jesús está vivo, Jesús es el Rey de la Gloria, Él está a la diestra del Padre, rogando por nosotros, y todo aquel que pone su mirada en Él, todo aquel que confía en Él, y todo aquel que entrega su vida a Él, puede experimentar vida eterna. Escuche bien, entregar su vida, no que haga tantas cosas y cumpla tantos requisitos, y vaya tantos días a la iglesia, y ore tantas horas, y lea su Biblia. No, queridos, muchas de las veces caemos en ese error. Hoy no he leído la Biblia, ya Dios no está contento conmigo. Ese es un evangelio diluido. Ahora me porté mal, hice esa jugada, ese negocio chueco, fallé en mi integridad. Dios ya se va a desagradar de mí. No, estoy aquí para decirte que no. Y nos concentramos tanto en eso
que perdemos el concepto de que Cristo, hermanos, nos dio la salvación, no porque hicimos buenas obras, sino porque Él nos dio ese don por gracia. Por gracia sois salvos. Y ese evangelio, queridos, tiene poder hoy. Jesús se levantó a leer el libro de Isaías. Este es el año agradable del Señor. Queridos, 2023 es el año agradable del Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Jesús lo está declarando hoy para todo aquel que escuche en este momento, todo aquel que esté pasando esta situación. Él dice: vine a dar buenas nuevas a los pobres, vine a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas veces, queridos? ¿Cuántas veces? Durante el día, en la semana, el corazón se nos quebranta por cosas que ocurren. Amén. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces somos tan agobiados por las condiciones que ocurren a nuestro alrededor en nuestra vida, que no hayamos qué hacer? Y sí, creo en Dios, yo soy salvo, tengo a Cristo, pero ¿qué hago con todo esto? Escucha lo que dice Jesús. Él ha venido para darnos libertad, abrir la cárcel a los que están en opresión. Él vino a quitar la venda de los ojos ciegos. Él lo sigue haciendo el día de hoy. Por eso el evangelio es único y por eso el evangelio es el único que tiene el poder de Dios operando en la palabra para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? No solamente eso, también, hermanos, el evangelio siempre funciona, gloria a Dios. Nunca, ya dijimos, no ha perdido su poder, pero siempre funciona y siempre produce el mismo resultado, el mismo fruto. ¿Cuál es el propósito del evangelio, queridos? ¿Cuál es el propósito? Salvarnos, reconciliarnos con el Padre. Sigue funcionando de esta misma manera, aunque se inventen y haya miles y miles más religiones. Ninguna religión nos va a dar lo que da el evangelio. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? El evangelio, hermanos, siempre va a dar fruto, siempre funciona, siempre está operando. Y este evangelio, queridos, es efectivo aquí en California, en México, en Centroamérica, en Europa, en Asia. Es el mismo evangelio, es el mismo poder de Dios operando. Y este evangelio se ha predicado en todo el mundo, en todos los continentes que nosotros sabemos que existen. Y hermanos, no importa en qué situación esté la persona, su condición social, no importa qué cultura tenga, no importa qué educación, qué estatus económico tenga, el evangelio sigue causando el mismo poder y el fruto que da, que todo aquel que cree experimenta la salvación de Dios. Porque, hermanos, el fruto del evangelio es que el evangelio quita las tinieblas del corazón entenebrecido de los hombres. El evangelio libera de las ataduras, de los hábitos que lo controlan muchas veces a personas. El evangelio, hermanos, los libera y nos brinda paz y nos brinda libertad. Amén. Amén. Y no necesitamos hacer nada al respecto. Mi punto, queridos, que quiero enfatizar es ese. No tengo que hacer cosas buenas para merecer lo de Dios. No, Dios ya me lo dio. Entonces, pastor, ¿cuál es mi responsabilidad? Gracias por preguntarme. ¿Cuál es mi responsabilidad? Si ya es todo dado de Dios, estoy entendiendo que el evangelio tiene ese poder. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues, ¿cuál será? ¿Cuál creen que es? Creer. Creer. Aceptarlo. Creer, queridos. Esa es tu responsabilidad y la mía. Creer. Creer que lo que hizo Jesús fue suficiente. Aceptar que el Hijo de Dios vino a este mundo, que éramos pecadores, a salvarnos. Aceptarlo. Creer que solamente en Él hay salvación.
Mire lo que dice la escritura de 1 Corintios. Vayan su Biblia, por favor. 1 Corintios 15. Si alguien de ustedes quiere estudiar, hermanos, lo que es la resurrección de Jesús, explicada por Pablo en una forma bastante extensa, yo les recomiendo lean 1 Corintios 15. Perdón, porque ahí Pablo, hermanos, nos da una explicación excelente, una explicación profunda de lo que es la resurrección de Jesús, lo que es el sacrificio que Él vino a hacer. Estamos diciendo que el Evangelio, queridos, siempre funciona y siempre produce el mismo fruto. 1 Corintios 15, voy a leer desde el versículo 1 al 4, dice de esta manera: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual mismo, está hablando Pablo del Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está hablando de su propio testimonio, lo que sucedió en su experiencia con Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, queridos. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Queridos, ¿qué es el Evangelio? Cristo murió por nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Él lo hizo por amor. Se entregó a nosotros. Obedeció al Padre. Fue a la cruz cuando Él luchó con sí mismo deseando no ir a la cruz. Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, Él declaró. Este es el Evangelio, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Qué es lo que hace diferencia el Evangelio o lo que es nuestra fe cristiana de las diferentes religiones? Ningún Dios, ningún hombre que ha inventado esas religiones se ha levantado de la muerte, solamente Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Por su propia cuenta. Queridos, eso es el poder del Evangelio. Déjenme, les doy un poquito de trasfondo de por qué estamos, queridos, hoy en este día hablando de esto. La siguiente pantalla, ustedes allí pueden ver lo que ocurrió con toda la humanidad y el proceso que ha hecho Dios para traernos hasta ahora a este momento, a este lugar. Todos entendemos que la creación Dios la hizo. Génesis nos habla claramente de eso, ¿de acuerdo? Pero sabemos que hubo la caída o la transgresión. Adán y Eva cayeron en pecado, desobedecieron a Dios. El pecado es la desobediencia a Dios. Fue primero la creación, vino la caída, la transgresión, pero gracias al Dios Todopoderoso que de tal manera nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la restauración. Y después de la restauración que sigue, bueno, en un día venidero, en un futuro, vamos a tener la glorificación. Estos cuerpos transformados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si no eras guapo, allí te van a hacer guapo. Gracias a Dios los que ya son guapos aquí. La glorificación. Como Cristo fue glorificado, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Ese es el plan de Dios de redención, queridos. Él hizo la creación, vino la caída. Pasaron muchos años, el hombre caído. Ustedes miran la palabra de Dios. Se escribieron todos los libros de los profetas hablando de la restauración, hablando de la restauración, hablando de la restauración. ¿Cuándo ocurrió la restauración? Cuando viene Cristo Jesús a traer el Evangelio. Lo que leímos en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo tanto me ha enviado. Aquí estoy ahora ungido para hacer esto. Y nosotros estamos en este periodo, hermanos, de la restauración. Pregunta, ¿qué has hecho tú para ganar la restauración? Nada. Solo creer.
solo tener fe. ¿Estamos de acuerdo? Y en un futuro, cuando Cristo regrese por su iglesia, o muramos y vayamos a su presencia, ahí va a ser nuestra estadía eterna. Y después de muchos años más, va a establecerse el nuevo milenio. Va a venir la nueva Jerusalén a la tierra, obviamente nuestra tierra, a una nueva tierra transformada donde no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá pleitos, no habrá enojo, no habrá maldad, no habrá violencia. Esa va a ser nuestra estadía eterna, queridos. Pero yo sé que mientras estamos ahorita viviendo en este tiempo, en este mundo, necesitamos, queridos, necesitamos entender que Dios nos salvó en Cristo y que esa salvación es eterna. Amén. Amén. No te preocupes si un día te sientes como, ay, ahora no me acerqué a Dios. Eso no te hace menos aceptado por Dios. Escuchen eso bien, queridos, porque a todos nos pasa. A todos nos pasa. Romanos 6:23, vamos a leer primero Romanos 5, explicando lo que es, queridos, la restauración. Romanos 5 nos lo dice. Abra su Biblia allí. Romanos 5, ¿estamos? Amén. Versículo 18. Si lo tienen, digan un amén, por favor. Amén. Dice así, queridos, hablando de la redención, la restauración que Jesús vino a darnos siendo enviado por el Padre. Dice el 18, así que por la transgresión de uno, está hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno Jesús obedeció, queridos, y Él nos ha constituido justos con su muerte, con su sacrificio, con su entrega. Hemos sido constituidos justos, diga gloria a Dios. Y luego Romanos 6:23 nos dice de esta manera, escrituras que conocemos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, Dios tenía que castigar el pecado. Dios no podía aceptar el pecado porque Dios es un Dios santo, infinito en su santidad. Él no puede tolerar el pecado. Y Él sabía, escuche bien, queridos, Él sabía que nosotros no podíamos hacer nada al respecto. No podíamos. Condenados, no podíamos nosotros salvarnos, justificarnos, limpiarnos, no podíamos. Por esa razón, porque si la paga del pecado es muerte, eso es la realidad. Dios es un Dios justo que va a hacer justicia. Eres pecador, condenado, pero Él nos amó tanto, hermanos, que nos dio una dádiva, regalo, don, gracia. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, no nomás vida física, vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio, queridos, ese es el mensaje que nos da. Que cuando una persona se encuentra en una condición deplorable, en una condición sin salida, en depresión, en angustia, que se encuentra en una situación tan adversa, difícil, en crisis, si esa persona cree al Evangelio, crea esto, esa persona viene a ser libre. ¿Acaso no lo experimentamos? Esa fue nuestra experiencia, queridos. Si es que hemos aceptado a Cristo como de veras real, nuestra salvación es real. Y sí lo es, yo sé que sí lo es. Porque Él lo hizo, hermanos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. En Cristo. Si hablamos nosotros de las religiones, queridos, todas las religiones tienen este concepto. Todas las religiones. Que las personas que tienen esa religión deben primero hacer méritos
para recibir el favor del Dios que ellos adoran. Pónganse a pensar en eso. Pónganse a pensar. Si tú y yo estábamos en una religión, ¿qué era lo que se nos decía? Tienes que hacer tantas cosas, esto, y luego después esto, para que Dios te oiga. ¿Cierto? Sí. Todas las religiones, todas tienen ese concepto o tienen esa forma de operar. La persona primero debe hacer méritos o debe ganarse el favor para después recibirlo de ese Dios que adora. ¿Y qué es lo que ocurre? No pasa nada. ¿Por qué? Porque es un Dios muerto. Tiene ojos, no ve, manos, no toca, pies y no camina. Semejantes a ellos son los que los hacen, dice Salmos. Pero ¿qué tal con el Evangelio? ¿Qué tal con el Evangelio, hermano? En el Evangelio primero hemos recibido el favor. Amén. Primero ha venido el favor. No hicimos nada. Hemos recibido el favor, la dádiva de Dios. Entonces, queridos, eso, el que lo hayamos recibido de Él sin merecerlo, sin hacer nada para obtenerlo, nos ha dado la dádiva, el favor de Dios, la gracia. Entonces, mi proposición a ustedes, les animo que el agradecimiento que nosotros tenemos por lo que Dios nos dio, nos impulse a servirlo mejor. No. Conocerlo. Pastor, ¿qué está hablando? Ese es el problema que tenemos nosotros, de que conocemos a Dios, hay que servirlo. En agradecimiento hay que servirlo. En agradecimiento hay que hacer cosas para Él. Dios necesita que tú hagas cosas, querido. Con toda su majestad, su poderío, su soberanía. ¿Tú crees que necesita algo de ti? No. No, queridos. Dios no necesita nada de nosotros. Pero en la iglesia nos piden que nos involucremos, ayudar, que participemos. Sí, para tu beneficio, no para que compres el favor de Dios. Amén. Así es. En agradecimiento, hermanos, ese agradecimiento nos impulse a conocerlo más. A conocerlo más. No a servirlo más, no a hacer otras cosas, actividades, no, a conocerlo más. Así es. Y eso es algo que casi no enseñamos, y yo puedo decirlo de esa manera. Queridos, entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a enamorar de Él. Amén. Más vamos a desear estar en su presencia. Amén, amén. No que, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para agradar a Dios tengo que hacer eso, leer la Biblia más, tengo que orar más. No, eso no es nada malo, pero no lo tomes como un intercambio. Lo voy a hacer para que Dios me dé. No, querido, ya Dios te lo dio. Todo, todo. El agradecimiento que nos lleve a conocerlo más. Oh Señor, qué grande eres tú, poderoso, me cambiaste, me libraste de esa condición. Yo quiero saber más de ti, quiero conocerte más, quiero estar más en tu presencia. ¿Cuál de esas cosas significa hacer más tareas? Nada, es el corazón queriendo estar con Él. Así es. Ese es el mensaje, queridos, del Evangelio. Gloria a Dios. Y ese es el mensaje que yo tengo para nosotros en el día de hoy. En agradecimiento que deseemos conocerlo más. Porque, queridos, conocer a Dios, la experiencia profunda con Dios, no tiene comparación. No tiene comparación. No lo tiene, queridos. Miremos la vida de Jesús, ya para terminar. Jesús no estaba preocupado porque esta mañana no hizo su devocional. Aunque él, dice la Biblia, continuamente estaba delante del Padre. Pero ¿qué estaba haciendo? Conociéndolo más. Era su Padre.
pero él lo necesitaba. ¿Quieres ser efectivo, querido, en tu vida como creyente? ¿Quieres ser efectivo? ¿Quieres tú ser una persona de impacto? Conoce más a Dios. Conoce más a Dios. No te voy a decir, lee más la Biblia, ora más. No te voy a decir nada de eso. Conoce más a Dios. Y yo te aseguro, queridos, yo te aseguro que nuestra vida es más transformada por yendo de esa manera, por esa avenida, que todo lo demás que pudiéramos hacer. Gracias a Dios que Él, hermanos, nos enseña en su palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Es un don, es un regalo, es una gracia, dádiva. Dios nos lo dio, hermanos. Y ese evangelio, como ya dijimos, sigue transformando vidas, tan efectivo como fue hace 2000 años. Y sigue produciendo el mismo fruto, la transformación de la persona. Ese es el fruto del evangelio, hermanos, la transformación de la persona. Por eso cuando Billy Graham, el vecino, le dijo un poco menospreciándolo, hey, ¿para qué llevas tu religión a África? Ellos ya tienen su religión, ya tienen sus dioses. Digo, no, es que yo no llevo religión. Yo llevo el mensaje del evangelio que cambia el corazón del hombre. Así es. Y eso es lo que queremos nosotros continuar, queridos, aplicándolo a nuestra vida y por qué no compartirlo con aquel que necesita también experimentar la transformación que el evangelio da. Amén. Amén, amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A ti, Señor, sea la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres un Dios bueno. Nos has dado hoy tu palabra, Señor, para traer claridad a nuestros corazones de esta dádiva que tú, Señor, has hecho para con nosotros. Gracias por habernos dado a Jesús, que vino y murió en esa cruz. Ese es el mensaje del evangelio, Señor. Ese es el poder que opera en nosotros, que Jesús murió. Él fue sepultado, pero después resucitó, triunfando con victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el enemigo que tenía nuestras almas. Y te damos gracias, Señor, por darnos ese gran mensaje de salvación, regalado, dado por ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.